Buenas tardes, un gusto estar de nuevo después de vacaciones, que nos entumimos un poquito sin hablar del automovilismo. Pues estamos de regreso aquí, gracias a Gabriel González Batis, que nos contactó con dos superpilotos de Jalisco, tanto en motos como en carros. Muchísimas victorias en ambos vehículos, ¿no? Y bueno, toda una historia, siendo hermanos. Bueno, nos tendrán una plática, yo creo que deliciosa. Con nosotros tenemos a Felipe y Javier de Aguinaga. Javier, por ahí yo creo que te ha de haber tocado verlos correr con ese super bocho que traían. Claro, primero gracias por venir a esta plática. Es una plática de amigos. Vamos Suave. platicando como si estuviéramos aquí echándonos una copa, O sea, de eso se trata. Muy bien. Platicar cómo se sintieron las carreras, a quién le pegaste, quién te pegó, lo que le deseas al que te pegó, todo. Es una plática de cuates y muchas gracias por venir. Ahorita estamos recordando varias cosas, pero ya durante la filmación lo comentaremos, de carreras que acá se andaban peleando el par de hermanitos. Sí, no me imagino cuando llegaron a la casa como se Bienvenidos. No, pues muchas gracias por invitarnos, al contrario, les agradecemos mucho. Con todo gusto estaremos aquí platicando de lo que más nos gusta, ¿verdad? Gracias, el automovilismo, Felipe, la velocidad. Gracias. Pues bueno, yo creo que para empezar la plática, empiezan en motos. Empiezan con competidores como el Loco Camarena, que es también una leyenda en motociclismo, Siragüen, que nos estábamos acordando hace ratito, que era de Mazatlán, que era Alfredo Gómez Mora, creo. Gómez Mora. Sí. Y pues eran muy buenos pilotos y traían motos Triumph y bueno, no recuerdo qué otras motos traían, pero por ahí hay unas fotos bien interesantes que se las... Y muchos del DF muy buenos, sí, como Antonio Serrano, Algara, ¿verdad? Jorge Algara. Muy buenos corredores de ¿Y cómo México. usaste tanto de motos? El Macuano. Pues me metí a investigar y pues llegué a las motocicletas. Sí. Entonces, y también me gustan, es que realmente es muy interesante ver cómo el piloto de motocicleta se adapta muy bien al manejo de los carros. Y el piloto de los carros, tratarse de adaptar a las motocicletas no siempre funciona. No. Yo creo que, bueno, ustedes me tendrán que dar la explicación de por qué es ese caso. Digo, los Rodríguez empezaron en motos. Sí. Sí, al revés no se puede, es muy difícil. No, muy Es difícil. mucho más difícil la moto que el coche. No, mil veces. Sí. Mil veces ustedes por ahí. No, Y te pone más en realidad. Sí. O te pones o te pones. Sí. Te pones, claro. Duele más. El que pega uno ahí en los coches se pega la salpicadera o la defensa, pero la moto no. Por ahí se dice que el carro se maneja sintiéndolo con las nalgas. Sí. Y y en la moto no solamente se siente, o sea, lo manejas con las nalgas, la moto. Entonces sí. yo creo que esa sensibilidad que les da los hace muy buenos para detectar el manejo fino del carro. Sí, te da muchos principios, digamos, de lo que es la velocidad, la noción de la distancia. Bueno, esa es mi manera de verlo, ¿no? Y las derrapadas pues son más violentas y pues más peligrosas porque no llevas protección. Entonces, en mi opinión, sí te ayuda mucho porque vas como templando tus nervios, ¿verdad? Vas acostumbrándote, porque ahí sí te duele, a la hora que te caes sí te duele, te raspas y te puedes hasta matar, ¿no? No digo que en los automóviles no, y más con estos automóviles modernos que son velocísimos, aunque trae mucha protección. De todos modos, yo sí siento como que sí te ayuda un poco. Tenemos ejemplos como el de John Surtees, Claro. que fue campeón 5 veces y fue corredor de motos en la isla de Man, por ejemplo. Esa carrera es impresionante. Suicida, Sí. chulada, suicida. Suicida, claro. Sí. No, es increíble. Es impresionante eso, ¿verdad? Y ese señor fue de los que más ganaron esa carrera de Man, y después fue corredor y campeón mundial. 7 años. Y aquí en México ha habido más casos, ¿no? Los Rodríguez. Sí, desde luego los hermanos Rodríguez empezaron a correr allá en el hipódromo. En el hipódromo de de las Américas. Y era en tierra, en ¿verdad? México, sí. ¿Perdón? Sí, en Era tierra. en tierra. Entonces iban Sí, patinando la moto todo el claro. tiempo. Sí, totalmente. Sí.
sí. ¿A ustedes les tocó correr en tierra también? Sí, desde luego, Sí. la mayoría de las veces, pero mi hermano corrió la ascensión al Isla, o algo Al así, Popo. al Popo. Ascensión al Popocatépetl. Ajá. Cada año se completaba el campeonato para, o sea, le llaman el campeonato nacional, ¿verdad? Y se terminaba en ¿cómo se llama el parque? Tlamacas. No, la ascensión al Popo siempre era la penúltima carrera para terminar el campeonato nacional. Y en donde se venía terminando era en la salida a Toluca, ¿cómo se llama? La Marquesa, La En la Marquesa. Marquesa. en la Marquesa. Y ahí terminaba pues el campeonato nacional y tenía que uno asistir a varias poblaciones, ¿verdad? de la nación. Sí. Y pues a veces había variantes, pero era, por ejemplo, pues los más cercanos eran León, híjole, pues casi todos los lugares, Zacatecas, León, Mazatlán. Irapuato, Nayarit también tenía un... Querétaro, Nayarit. No, a mí no me tocó Nayarit, sino fue más bien En Mazatlán. La Nayarit perla hubo del Jalisco. una carrera de óvalo, ¿cómo no? En Nayarit, en Nayarit. Tepic. Ah, con sí, los cómo Navarro. no, también, sí. Sí. Ahí buena exhibición que di. ¿Estaban ustedes, peleaban los dos o...? No, para No. Lo que pasa es que Javier fue buenísimo para la moto, lo tengo que reconocer y aprendí mucho de él. Él corrió, fue campeón nacional en su categoría. Y en la casa, nosotros, pues los papás, pues no nos permitían ese tipo de cosas. Ya lo Entonces, escuchamos. yo no pensé que mis papás iban a aceptar que Javier corriera. Y yo pues me puse a hacer otras cosas, trabajar y emprender otro tipo de cosas. Pero a la hora que vi que mis papás empezaron a aceptar a Javier, dije, no, entonces yo también. Dije, entré como retrasadito en la cuestión de las motos, ¿no? Porque las primeras carreras fueron aquí en el óvalo de Jarero, en bicimoto, ¿te acuerdas? Sí, Es lo que hablábamos la vez pasada, las famosas bicimotos. Sí, en las Sí, famosas Quickies. bicimotos, las Quickly, Quickies. eran las de Yo me ley. acuerdo de haber visto, Sí. Sí, y es que lo que pasa es que una diferencia de pocos años, Sí. bueno, la diferencia de pocos años hace un cambio de época. Sí, Sí, totalmente. totalmente, Sí, sí. totalmente. Sí. Entonces con las Quickies corrían en el óvalo de Jarero, De Jarero, de sí. Prisciliano. De Atanasio. Prisciliano, Carrera. Atanasio. 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 Sí, Sí. aquí en el Agua Azul, creo. En el Agua Azul. Es la primera carrera que yo corrí. Y luego hubo otra carrera en Ciudad Granja, en el Mirador, ¿no? Uy, ahí hubo Hubo cada año. Cada año, sí. El Motoclub Jalisco organizaba cada año la tradicional carrera de Ciudad de Granja, Campo Traviesa. ¿Y era motocross o era enduro? Pues mira, es lo más parecido a enduro. Sí, creo. porque era mucha velocidad lo que se Sí. lograba ahí. El circuito era muy rápido. A ver, perdón, pero no yo no sé mucho. ¿Cuál es la diferencia entre cross y enduro? Cross es un circuito Corto. cerrado. Corto y cerrado, puede ser en un estadio. Ok. La mayoría son en estadio. Ok. Y utilizan las calles y los centros y todo, hacen un circuito dentro, pues. Está Suben- prefabricada. Ajá, ok, una pista A prefabricada. propósito, Eso sí. es cross. Y se suben hasta las graderías a veces y luego bajan o sea, el chiste es hacer espectáculo para la gente. ¿Y enduro? Y el enduro es en el campo. Ah, El ok, enduro viene de la palabra inglés endurance, que es resistencia. Resistencia, claro. Entonces, 8 kilómetros. sí, allí Por ejemplo. yo, por ejemplo, en Culiacán, que fue una carrera que tuve, no, en Mazatlán, que tuve la suerte de ganar,
eran 44 kilómetros de circuito. 44. 44 kilómetros a Eso 40 grados de temperatura, Ya, sí. ¿no? Era una cosa impresionante. Y por supuesto te puedes perder porque los señalamientos no es como ahorita, pues ya ahorita traen chips, las motos, sí, sí. y una bola de Mini Dakar. cosas Sí, modernas. un mini ¿no? Mini Dakar. Dakar. Sí, 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 sí. como el Dakar, sí, exactamente. Sí. Pero en aquel entonces era como más rústico, entonces eran circuitos donde te los tenías que aprender para no perderte, y si te perdías, pues tenías que rectificar. No y tenían libreta de Esto- ruta ni nada de eso. Problema. te daban un planito y luego llegabas a... A veces señalaban, pero no siempre. Sí, había señalamientos, ¿no? Pero a veces como que estaba confuso, porque de repente vienes por una brecha y está una cerca allí, tienes que dar vuelta a la derecha o a la izquierda, no sabes. Entonces, yo me seguí derecho una vez y luego después dije, ¿y ahora qué hago? No conocía el circuito. Entonces, me regresé y cuando vi que venía otro, dije, lo voy a seguir. Y venía otro corredor porque te sueltan cada minuto, Ah, ok. ¿sí? Entonces ya vi que dio vuelta a la derecha y me fui detrás de él. Me aprendí más o menos ese circuito y entonces empezaron a haber caídas y cansancio y deshidratación, etcétera. Y bueno, pues allí tuve la suerte de ganar esa competencia y hubo otra en Culiacán por el estilo. Pero es otro tipo de competencia, ahí más bien es resistencia y es improvisación. No, y esas motos eran bien duras, Sí. porque eran todavía de resorte y amortiguador. Sí, las Sí. suspensiones no son como ahora. No, ¿sí? Los entrenamientos era para poder aguantar. Lo que a mí brazos. me gustó mucho el enduro, inclusive fue de los fundadores de un club aquí, que es el Enduro Guadalajara Club. Sí. Y tiene todo tipo de terreno, tierra, lodo, piedras. Entonces, es una prueba pues de resistencia y sí es... Carretera de tierra, de plano. Y en una pista, ya prefabricada especialmente para autocross, entra mucho la tecnología, la técnica, ¿no? Y acá es pura improvisación, según yo, pues improvisas muchísimo más, ¿no? Sí, parecido a la Panamericana, que vas improvisando en cada curso. Sí, de modo que Sí. te aprendas toda la carretera, ¿verdad? Sí. De 3,000 kilómetros. No sé ¿Qué cuántos. motos traían? Pues mira, yo corría Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki. Pues de todas. Sí. En Mazatlán corrí Kawasaki, en Yamaha en Culiacán y Honda aquí en Ciudad Granja y otras. Y competían contra Harleys, Triumph. Sí. Bueno, hay categorías, ¿verdad? Según la cilindrada. Nomás que por la Harley, pues, por ser tan pesado, aunque sea 1,600, 1,000 y pico centímetros cúbicos, 1,200. 1,200, pues, o las Postel de 900. Pues Es levantan para más de otro tipo de 200. pistas la Harley, porque Sí. es una moto muy pesada, y la Cross es una moto liviana. Y de categorías era 650, 175, 100 centímetros. Empezaba en 50, 100, 250, 300, 450, 500, 600 y libre. Y libre. Ujú. Sí, muy interesante. ¿Y cuándo hicieron la transición a los carros? Pues de las primeras carreras que empezaron a ver aquí en la base aérea, entonces yo trabajaba en una agencia Volkswagen y el dueño estaba interesado en promover sus ventas. Puedes decir marcas, ¿eh? No hay problema. ¿Se puede decir? Sí, Bueno, sí, sí. en Volkswagen Albarrán. Yo estoy fuera de onda, pero, o sea, corrieron motos en la base aérea. En la primera. Hubo una, Hubo según yo. unas Sí. carreras. De hecho, el Club Atlas organizó una carrera de motos. Sí, y creo un gringo, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, ganó esa vez. Ay, ¿cómo Había un se Dalí, llamaba? creo. ¿Quién? ¿Cómo? Dalí, pero ese fue en carros. No, en la base aérea hubo carreras de motos, tienes razón. Sí. Y Sí, hubo sí. un gringo, Danny Power, Bauer, Danny Bower. Danny Bauer. Pero es estamos en hablando Chapala. de ya de mil. Sí. Ay, luego hubo carreras en Chapala también. En sí. Chapala también de Sí, motos, sí, esas sí no Sí, las he de encontrado. motos, sí. Sí. Bueno, de motos no Sí, sé. yo corrí en ¿Sí? Chapala, sí. Órale.
Y en el Agua Azul yo sí me acuerdo de haber ido En el muy Agua Azul, niño, sí. en el Agua Azul y les ponían unas pacas de pasta, digo, de pastura, De pastura. para que pegaran ahí. Entonces, cuando se Sí. salía el piloto nomás veías pastura. Y de repente veías un montón de pastura y empezaba a moverse la pastura y salía de en medio de todo eso. Salía el piloto todo. Sí. A ver, Pacho, yo tengo una duda, porque este hombre sabe de todo y se ve chabón. Pues, ¿cuántos años tienes? 52. Andaba en las Andaba en todos carreras. desde chiquito. No, es que a mí me llevaron de bebé a las carreras. O sea, por ejemplo, la de los Porsches que ganó Memo Rojas aquí, yo tenía 5 años. Y o sea, siempre me fascinaron. Entonces, y además me meto a investigar y todo, y sí me acuerdo. Y esa carrera de motos en el Agua Azul, yo me acuerdo que estaba súper chiquito. Digo, la paca de paja y Sí. nada más me salían los ojos. Era en la Plaza Juárez. Sí, sí, en la Plaza Y Juárez. le decíamos la curva de las flores, porque ahí vendían flores. Sí. Y la curva del óvalo. Ah, pues yo ahí estaba. Entonces, ahí está. Sí, y me acuerdo perfecto que uno se fue y voló Sí, todo. seguido pasaba. Sí. No, muy padres esas Y carreras. me imagino que se iban porque con las flores ha de haber estado todo mojado ahí. Pues Sí. eran vueltas de esquina prácticamente, Sí. nomás que las hacíamos pues de U. En Sí. U. Dos de esquina y una redonda. Un Una- retorno. Una de un retorno. Ahí corrió Javier con mucho éxito muchas veces, de acuerdo, contra motocicletas de más cilindrada. Y ya les patinaban ganaban. la moto. Sí, en el pavimento. Eso, hasta eso la no, falda. no puede. ¿Cómo la hacen? ¿Es clutch? ¿Van metiendo clutch y van acelerando? ¿O cómo es la técnica para deslizar la moto en la vuelta? No, pues es un cambio para abajo. Y yo siempre utilicé con clutch. El Macuano, por ejemplo, en la Harley, no. Él, con tal de ganar, le aventaba la patada para arriba y salía patinando. Y cada entrenamiento, a veces tenía que cambiar los engranes. Sí, pues acababan el Los clutch, tronaba. todo. Sí, Sí. porque era muy fuerte el motor y en pavimento normalmente y le metes la segunda de repente. Mira, en primera salimos juntos, igualitos. Y nomás en lo que me tardé en meter y sacar el clutch, me sacó como 20 metros. Y también la caja tal vez era un poco más larga, ¿no? Que le permitía hacer el cambio más Sí, adelante. más larga y más pesada, pero más abajo y le daba más estabilidad. O sea, tiene sus ventajas y desventajas Sí. también. ¿Y todo eso quién lo pagaba? ¿De dónde salía? Pues a Javier fue ¿Patrocinios? patrocinado por la Honda. El que trajo la Honda aquí a Guadalajara fue Raúl Michel de la Peña. Ah, Raúl. Sí, Sí. Él trajo la Honda y patrocinó a Javier, dio a conocer la marca y Javier en México. En el circuito Interesante, del ¿no? Sábalo Sí, Country Club, el Sábalo Mazatlán, hubo de las carreras más. Ese era un campeonato aparte. O sea, querían jalar gente de Mazatlán, a Mazatlán, allá a hacer las carreras, y se hicieron un club que le llamaron el club, ¿qué? Los galgos. Los Galgos de Mazatlán, exactamente. Y luego hubo aquí en Guadalajara los halcones. Los Creo que los halcones. titanes de León, ¿no? La historia de los halcones comenzó con Hernández, de los Autos Hernández. Ah, con Ramón Hernández. Ramón Hernández. Con Ramón Hernández. Que era buen corredor. Sí. Fue buen corredor. Ese que tenía un lote de autos en la estación. Sí, Así ese es. mero. No me acuerdo, sí, porque yo trabajé mucho tiempo en el lote número 1. ¿Él no corrió carros? Sí, enfrente. ¿Quién? No tengo idea. Hernández, como que me suena No, que había yo un no sé, Hernández no que sé, corría no carros. sé, pero me acuerdo del lote porque Sí, cómo no. Sí. Y entonces la transición de los carros, por ahí Gabriel nos contó que una vez en el Gran Premio de México, el Tuerca Zamutio agarró la fiesta y no quiso correr y creo que corriste esa vez el carro. Algo así nos platicó. ¿Del Tuerca Zamudio? Sí. No, ¿quién corrió? Sí me acuerdo de eso, pero fue en la base aérea. Ah, fue en la base Sí, aérea. en la base Ok. aérea, creo, sí. te Sí. prestó el coche o qué. ¿Te prestó el coche? No, No, porque nos platicaban, ¿verdad? Sí, Gabriel nos Nos platicó platicó eso. Gabriel que el tuerca se agarró la fiesta y que dijo, no corro y que tú lo habías corrido. No me acuerdo de eso. Ese fue el, ¿cómo se llama? El de aquí,
Ay, de los Albarrán. Fernando. Mira. lo que Fernando pasa- y el hermano mayor, esos tenían pique porque uno estaba en León y otro estaba aquí. Aquí. Con Benito. Era Benito y Benito Fernando y Albarrán. Fernando. Entonces se accidentó Sí. Fernando en los entrenamientos, Y iba es- delante de mí y había una curva en donde había un vado. Entonces enderezabas el coche y ya que lo cruzabas después, pero si no, pues... Y él lo cruzó desde antes, entró al vado y me aromó. Entonces voy corriendo ya a sacarlo del coche y me lo llevé, se fracturó el hombro. Y don Benito se enojó y dijo, no corre, no corren a los dos. a los dos. Y Benito decía, no, papá, pero que yo, que no. Entonces el coche de Benito lo corrió Javier, mi hermano, y yo ya tenía el mío para correr. Ah, entonces a ti fue el que te prestaron el carro. Sí, ok, a ok. última hora. ¿Qué coches eran esos? Eran Volkswagen Volkswagen. o Crasa, bueno, Los tenía un Crasa, equipo. sí, pero eran Volkswagen. Eran Volkswagen, sí. ¿Y se los arreglaba Nacho Orozco? No. No, allí en la Volkswagen había los Chávez, que eran personas que... Y Javier El otro, ¿cómo se García, llamaba? Javier García. Javier García. Ellos estuvieron en México en la Volkswagen y conocían más de modificaciones a los motores. Y cuando abrieron la Volkswagen de aquí, trajeron gente llegaron gentes de muchas partes de la República. Y el que sabía más era, según yo, era Javier García, ¿verdad? Y los Chávez también. Se los supone hermanos que Chávez. sí, sobre todo para los supercargadores La y cuestión cosas así. técnica. Pero- sí los pero- dejaba muy filosos, ¿eh? Muy Sí, bravos. sí. Pero había otro también que traía las madrinas cargadas de Volkswagen para bajarlas aquí, en Guadalajara. Ujú. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Sí, Un grandote, el moreno. Pues ese ahorita me acuerdo. aprendió mucho con Javier García en México y después se le tocó andar viajando con los Volkswagen para acá, para Guadalajara, y él agarró mucha práctica y experiencia para el arreglo del Ocrasa. Y aquí en una ocasión, después de eso que estábamos platicando, hubo más carreras y en una ocasión me pidió, ¿cómo se llama? El que manejaba la agencia, Eduardo Servín, fue el que me mandó al amigo de que traía los carros y que tenía experiencia, y me ofreció el servicio porque también fue de un día para otro, y en una tarde me ofreció que él podía arreglar el Ocrasa. Pues yo no tenía ni quién, entonces pues claro que sí. Claro. ¿Y el Ocrasa qué venía haciendo? ¿Qué significaba Ocrasa? Eso era un kit Era un kit. especial que se compraba y se le ponía a un vehículo. ¿Y eran los EMPI? También parte parte del del equipo. equipo era el EMPI. EMPI. Sí. Sí. El vacío, un mofle que les causaba vacío y entonces lo hacía que chupara más gasolina y jalara más, ¿verdad? Ok. Y bien desahogadito también. Y oí que ustedes dos en una carrera del Targa Florio andaban. Pues en todas. Sí, en el mercado de abasto es Sí, conocido. esa la organizamos nosotros, me acuerdo. Sí. Bernardo el Perro, Jorge López de Lara y yo. Sí, Organizamos esa carrera que fueron los entrenamientos de noche. sí, ¿Sí? cierto. Y ahorita estaba platicando que entraron Por media rueda, dice el periódico. Sí, Sí, es cierto. Es Sí. cierto, fue algo que observé que podía suceder al último. Bonita carrera, ¿no? sí, muy padre estuvo de pelos. Y todo eran patrocinados por Volkswagen Albarrán. Por Volkswagen Sí, Albarrán, porque yo sí. trabajé en Volkswagen Sí, Albarrán claro. un tiempo y entonces ellos... Fernando Albarrán quería andar a conocer la marca y como el Volkswagen se consideraba pues un vehículo de trabajo, nada de deportivo, y el Renault R8 y aquellos muy rápidos como el Dinalpin y demás, pues
Y entonces Albarrán dijo, no, vamos a tener que hacer que corran los Volkswagen también y meternos a las carreras. Y no querían en el Autoclub Atlas. Sí. en el Sí, Atlas. el Autoclub Atlas. Yo me acuerdo de esa anécdota, de que no, hombre, pero los Volkswagen va a ser bien aburrido, Manuel, apenas si se mueven. Y ahí van a vuelta de rueda y no sé cuánto. Entonces empezaron a tener equipos de Los Ángeles, Ajá, y la Ocrasa y no sé qué, y los escapes esos Entonces, famosos. y luego en México hicieron uno que de Rapidísimo. Volkswagen nomás tenía la figura. ¿El Inch Pincher? Un Sí. Orozco, ¿no? Un Orozco lo Sí, prepararon en aquí México lo todo. tenía Orozco, pero Con es ese. fibra. El que le cortaron el techo. Sí, También. también. Que se peleaba contra los Mustangs. Entrabas y salías por el techo. Sí, Sí, una puertita. sí. Y tenía ¿Sí la te tocó palanca, le quedaba la palanca en medio y ahí lo manejaba. ¿Cómo? ¿En medio? ¿Aquí? ¿Como avión? Sí. No, El Volkswagen, para empezar, era de carrocería más angosta, más chaparrito. Entraba, como te decía, no tenía puertas, tenía por arriba. Y le pusieron un motor preparado, pero como de 2200 o algo así. Y jalaba con el peso que traía. Un avión. Porque una cosa es la relación de potencia y otra cosa es la relación Peso, pues. peso-potencia, ¿verdad? Y entonces, pues ese jalaba, tuvieron que reacomodar la caja para que, bueno, no los agarraban ni los Ford especiales No. de Estados Unidos. acabo de leer algo sobre uno que, un Volkswagen, que era como mini taxi. Les tocó a ustedes correr contra ese. Ese era de Rubén Novoa, De Rubén Novoa, sí. el que estaba sobre un 906 que chocaron en la carretera Sí. por Cuernavaca, algo Y así. suspensión 914. Ese mero, ese Sí, mero. y que lo corría Fernando Sterling. Ese corrió más bien en el 74, ya en el Autódromo Jalisco, pero yo creo que ya esos ya no les ha de haber tocado. Fíjate, a mí me tocó contra Memo Rojas, Sí. habían dos Porsche en 914. Sí. Corrí mi categoría y luego pues me metí a la libre otra vez con ¿En el la base Volkswagen aérea? ese, en la base aérea, con la máquina 2.2, El con sexto. cigüeñal embalado, 2 carburadores, etcétera. Y andaba atrás de los Porsche. ¿No? Sí, de hecho quedaste, sí, aquí lo tengo, de hecho, Sí. el 30 de octubre de 1972 en la base aérea y quedaste en tercer Tercero. lugar y en segundo lugar quedó Fernando Iriarte. Iriarte. Sí. ¿Y sí, el sí. primer Memo? Memo en primer lugar. Sí, me acuerdo de Sí. eso. ¿Traían slicks o qué? No sé. ¿Cómo? ¿Traían slicks, llantas Slicks. slicks o No, yo entré a la libre porque tenías derecho a entrar a la libre. Ah, ok. ¿No? Pero yo dije, no, pues estos me van a dejar parado. Pues sí. ¿Sí? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi coche sí jalaba bien. O a lo Sí, mejor corría. estos se andaban paseando, ¿verdad? No creo. Lo que pasa es que también el manejo que Sí, tenían, sí, sí. que tenían ustedes, ¿no? Muy bueno. Entonces los Porsche se fueron a la punta y yo logré colarme al tercer lugar y ahí voy detrás de ellos ahí, ¿verdad? Tratando de que sí jalaba muy bien el Volkswagencito, ese jalaba súper bien. ¿Y era hasta 1500? Porque había una categoría que subían hasta 1900, ¿no? 1600 y 2200 había. Hasta 2200. Sí, con la 2200 corría en la libre. Ahí no importaba la cilindrada. Pero en la categoría de 1600 tenía que ser 1600 nada más, ¿no? ¿Y qué les arreglaban? ¿Suspensión, por ejemplo, qué les hacían? Mira, allí en la Volkswagen Albarrán tenían 2, 3 personas que conocían de arreglos. Eran los hermanos Chávez, ¿verdad? Unos de ellos, sí. Y Javier García, que era muy conocedor. Y les pulían puertos, les hacían todo lo habido y por haber para que jalaran más duro. Y pues sí, jalaban muy bien, muy bien. Y Albarrán lo que quería es que, porque decían, no sé si recuerdan ustedes ya un anuncio de Malena, hace muchos años un anuncio de Malena, sí. Se burlaba la Renault de que el Volkswagen Se volteaban solos. se volteaban y no corrían, y el Renault R8 pues es un vehículo muy veloz y todo. Entonces la competencia era contra Renault porque era el competidor en ventas, ¿no? Contra Volkswagen. Y Volkswagen era Malena, pues. Ah, Le pusieron Malena y se burlaban
el Rodrigo Cabello se burlaba mucho en el radio. Rodrigo Cabello, que también corrió. Sí, sí, sí. Contra los Volkswagen y todo. Entonces Albarrán dijo, no, pues hay que hacer que corran estos. Entonces Benito Albarrán chico se fue a Los Ángeles y se trajo todos los equipos que encontró para hacer correr un Volkswagen. Y había el equipo Crasa y había otro tipo de equipos. Y después hubo más y más sofisticados. Era tremendo Albarrán, ¿cómo se llama? Benito. Benito. Ese no le importaba, dame esto y dame esto y dame esto y dame todo. Sí. Sí, yo creo que en las carreras todos tenemos algo de eso, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo de Benito, porque luego tuvieron la Volkswagen allá por la estación. Sí. Después, sí. Tuvieron la Volkswagen en la estación. Sí. El famoso Benito con su corbata de moño con focos. ¿Con focos? Con focos. ¿Ya había LEDs? Con focos. Y su bastón, ¿no? La batería estaba yo creo que acá en el saco. Entonces estabas hablando con él muy serio de a ver si te patrocinaba unas piezas o algo para tu bocho y te prendía la corbata, con focos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues bueno, chico, pues ahí personaje, ¿no? Personajes, claro, son personajes, claro. Y Fernando, pues muy serio, ¿no? Yo soy muy serio, Sí, Fernando, ¿no? sí. Profesional. Sí. ¿Hasta qué año corrieron? Perdón, ¿hasta qué año dejaron que corrieron ustedes? Híjole, yo más o menos tengo un historial, pero de que me acuerdo, yo dejé de correr en motos y luego dejé de correr 20 años. Y a los 20 años ya estaba yo en la Volkswagen. Pero esa carrera fue, a la primera que corrí, fue cuando Benito traía el carro, que no los dejaron correr, entonces a última hora ahí con el banderero le preguntó, oye, ¿quién puede correr esto? Pues no creía. Y no, pues te digo que bueno, pues ya están las llaves. y nomás alcancé a dar la vuelta para pararme en la meta. ¿Y no conocías el circuito? No, por nada. No. Era la base aérea. ¿Se acuerdan del circuito de la base aérea? ¿Cómo era? Sí. ¿Sí? Sí, cómo no. Más o menos cómo era. Bueno, tenía una recta grande y después de la recta habían dos curvas para regresarte en U. De dos curvas hacíamos una sola en Tabas y como eran dos pistas para aterrizar, ¿Sí? ¿verdad? Y una que las unía, ancha. Y me acuerdo que Lalín Asensio entraba allí en su Corvette a lo que daba y siempre se salía de la pista y andaba por el campo. Daba Y luego espectáculo. Pero era parte del show, Sí, lo hacía Le, como a propósito. adrede le daba el trompo y yo iba en reversa y patinando y luego para los lados y salía. Pero era la Y si diversión. se llevaba a alguien no importaba. Y luego te regresabas ya en recta y había una S y luego llegabas a la horquilla que le decíamos, pues era una especie de horquilla, donde dabas la vuelta y te regresabas, ¿verdad? Esa era prefabricada. Esas eran dos. O sea, imagínate, está aquí las dos pistas del avión y el pase como para cuando van a parar ya, ¿verdad? O van a salir y se ponen en la pista. Entonces era una H de pistas y en el intermedio de la H era una curva a la izquierda, luego una a la derecha y luego nos íbamos a casi como vuelta de camellón, una U, y nos regresábamos un poco más y más o menos la misma distancia, otra U para agarrar de nuevo a la de la pista del avión, de la meta. a la del otro lado de la pista del avión. Esas vueltas de camellón que estás diciendo ahorita eran ya cerca del edificio, ¿no? Cerca Sí, del edificio, bueno, ¿no? sí, Yo más me tocó cerca. también correr en la base. Sí, Yo cómo también no, corrí me en Bocho. acuerdo. Sí. Yo corrí en Bocho ahí en la base. Sí. Y después cambiaste de Renault. Después cambié a Renault, pues que era más fácil el Renault. Era Era más era- fácil. Sí, el Éramos- Volkswagen, pues sí, sabes, se voltea. Pero Memo, Guillermo Hernández Urtiz fue Campeón. campeón en Volkswagen. Y Jorge Parra y Joaquín Solves. Sí, pero eso fue después de Sí, ustedes, fue ¿no? después del Después 74. en la época de Lancaster,
Sí, de Alejandro del- Lancaster, Ah, ese es otro. que salió buenazo. Ahí para- ya fue un experto para los motores. En sí, Sí, ¿no? un Lancaster, Todos motores carísimos. Clarísimo, sí, pero... lo que le cambiaban era cigüeñal, lo volvían, ¿Stroker? perdón, Stroker. no, el cigüeñal se lo ponían de menos carrera, lo que hacía que pudiera dar como 500 revoluciones más. Y entonces el motor lo ponían como para 2000 o menos, creo, porque se hacían los chequeos de diámetro de carrera y todo eso, y era máximo 1800 cuando y fueron esas competencias que no ganaba nadie más que los Volkswagen, ¿eh? Sí. Sí, nomás los Volkswagen. Nada más. Sí, jalaban durísimo. Y se hicieron pistas en Monterrey, aquí, etcétera, etcétera, León. en varias partes para hacer el campeonato. ¿eh? Sí. Sí, sí. Y se hizo famosísimo porque él nomás agarraba un motor y ya le hacía los cambios, lo dejaba listo y pues a ver quién los agarra. Sí, no perdió, yo creo que no perdió una carrera. Sí, Sí. Muchos los mandaban a hacer con eso. Pero eso fue después. Sí. Sí, fue Sí, después es de ya la época el de último. Lancaster. Y en su tiempo los Renault les permitían llegar a la misma cilindrada que los Volkswagen o Estaban en la misma con el Ocrasa. con el Ocrasa. Sin el Ocrasa no. O sea, estaban hablando de 1600 tanto en Renault como en Volkswagen. Ya los No, comentaba. 1300. 1350. 1300. ¿Los Renault? Sí. 1300. Pero el Volkswagen traía 1600. Sí. No, sí. no, no, ¿No? 1300. 1300 Sí, también. sí. O sea, Pero sí Ocrasa. estaban, sí corrían Sí. Sí. parejo. Es que estamos hablando de dos tipos de Volkswagen. El primero que fue de 1200 Sí. Ándale. y luego sacaron el 1500 Sí. pero como prueba, nomás un año, 54 o algo así. Y después entonces lo sacaron 1600. Sí, lo convertían a 1600. Y Renault se quedó en la misma cilindrada, nunca nunca brincó de fábrica ni nada, llegó a y por eso se fueron quedando atrás entonces. Sí, a 1300 es lo más que daban estos. ¿Y el tuyo cuánto le subiste? 1300. Siempre fue 1300. Sí. Ya no le puedo ¿Y no te daban alguna ventaja en carburación o en algo para alcanzar la diferencia de Ni en el cilindrada? arranque. No, los bochos Jalaban eran muy bien. rápidos. Eran muy rápidos, pero eran motores más grandecitos. No, Pero y Ya además con los- el Ocrasa sí, y se además igualaron sí, pues. Además los Sí. desarrollaron muy bien. Ustedes los desarrollaron los coches muy bien, eran muy rápidos. Sí, pues había... Bueno, el de Nacho Orozco era 1900, ¿no? Ese no, era más 2200. 2200. Sí. Pero era, te digo, los fórmula de Estados Unidos llegaban aquí los americanos y nomás les Bye, decían bye bye. Sí. Y en la Magdalena, Ujú. o sea, en rectotas y todo. Nomás le Ni decían forma. adiós. Kilómetros de recta. Pero qué? de robo. ¿Contra qué americanos corrían, se acuerdan? ¿O? Yo me acuerdo que de unos Ford que traían que lo de Ford era nada más la carrocería. Todo lo demás se lo quitaban como peso y le ponían ventilación, etcétera. Bueno, todos los arreglos. Casi no pesaba, pero no podían. No, No podían. imposible. El Volkswagen nomás se le tuvo que poner a esa potencia en gran con más avance. En granes con más avance desde el primero. Y la misma caja, la misma caja servía. Vi que había un piloto que se llamaba Alois Poppenreiten. Poppenreiter. Poppenreiten, Era un alemán. Vivía aquí en Guadalajara. Trabajaba en la Volkswagen América, se lo trajeron de Alemania. Ajá. Y era bueno, para preparar los coches, los arreglaba muy bien. Pero no corrió mucho. No, Pues no. y no hubo quien los corriera porque no podían con nosotros. Acaba pronto. Sí, de hecho, sí Se los quedó han dado, en pues. segundo, sí. Sí. Sí, dice que sí, ¿cómo es? Sí, sí, Eso sí. es sinceridad, Sí, no sí, podían sí, con nosotros. Pues sí, ¿verdad? Sí, de hecho, pero sí le echaban muchas ganas. Me acuerdo que hasta el dueño de la agencia le entraba, pero con un normal ya lo traía. Me acuerdo de ese americano que dice esto, se llama Danny Powers. Sí, Danny de hecho, Powers. nos platicaron uy, O que vivía Powers, por no aquí. sé cómo se llama. Ah, es que vivía aquí, Sí. aquí adelantito en la Sí, curva. sí. Ah, Sí. ok. ¿El Sí, sí, americano?
Sí. Danny Bower. Sí, sí. ¿Bower? Bower. Bower. El que corría en Chapala, dice. Ese, sí. Sí, sí. Y aparte de los bochos, aparte de esa categoría, ¿corrieron alguna otra clase? ¿Alguna otra? No, yo, Tú corriste algo más, ¿no? Sí, llegué a correr un Barracuda y un... Bueno. En los kilómetros de aceleración. Sí, los de aceleración también, un corre. La Guadalajara Vallarta, ¿la corriste? Guadalajara, Sí. Vallarta la corrí, sí. a medias, Pero corrí en un Dinalpin, en un uno de Dinalpin. estos. ¿Y por qué en un Dinalpin? Porque cuando agua me salí no de la dejó Volkswagen salir. yo soñaba con correr Renault, porque eran mis contrincantes, mano. Y Es que no les podían dar hasta Entonces- que no llegó. Ahorita vamos a eso. es que yo soñaba con un Dinalpin, mano, padrísimo. Pero pues trabajaba en la Volkswagen, ni modo de correr un Dinalpin, ¿verdad? Claro. Además ellos me patrocinaban, tenía que hacer lo que... Entonces yo tenía muchas ganas de cuando me salí de Volkswagen empecé a correr Renault R8, R10 y Dinalpin. Y me destapé, pero ya me patrocinaba yo solo. Y ya Yo no me es lo tenía que mismo. dar cuenta. Tú te compraste tu Dinalpin. Yo me compré mi Dinalpin, uno blanco, chulada de cochecito. Chulada de coche. No. Me acuerdo que en aquel entonces este cuate de aluminio, ¿cómo se llama? Que tenía aluminio, que también tiene un Dinalpin blanco, me acuerdo. Sí. Bueno, por vidrio tenía una estructura de aluminio. No era Marchina. 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 Tenía Él uno traía Sí. su Renault. con caja de 5, me acuerdo. Sí. ¿El tuyo trae 5 o 4? 5. 5 era el bueno. Era como una chulada. El bueno, sí. Allá traía cajas de 5. Caja de 5, sí. Y corriste- Simón Marchina. Simón Marchino. Simón Marchina. Sí. Sí, cierto. Que ya murió, Simón. Sí, y corriste sí. la Vallarta en ese. A Vallarta. En ese. Y te saliste. Sí. Sí. Me Por ahí leí salí, eso. sí, El me árbol empeñé, no lo fíjate, dejó me decía avanzar. Pancho, El árbol. Pancho Lodi, así le decíamos a tu Sí, papá de cariño. Me decía, oye, no corras con esas llantas. No, pues, es que Siempre decía. son Michelin y que no sé qué. No te aconsejo que corras con esas. No, cámbiale las llantas, hombre. No, eran llantas así de angostitas Sí. y De ya mucho resecas, ya De resecas. desecadas. Y me decía Pancho, no. Entonces dije, bueno, ponle unas adelante, le dije yo. Y le puse unas nuevas adelante porque nos patrocinaba a todos, era Sí. un buenazo para eso, mano. Nos encantaba ir con Lodi. Sí, todos tenemos los. Era aficionadazo, mano. Sí, Yo sí, lo estimé muchísimo. Entonces, atrás le dejé las Michelin. No, pues en una curva, se me barrió. Agarró en lugar de agarrar el piso, agarró la cara Ay, y me fui a un barranco. ¿Por dónde andaba? En plan de A Barrancas. Vallarta, plan de las Barrancas, carreras a sí. Vallarta, sí. ¿Iban ustedes dos? No, No. ibas con Cayetano o no? Iba con Cayetano, sí. Sí, ¿verdad? Y un amigo que trabajaba con nosotros. Él me acompañó, iba asustadísimo porque pues el coche se quedó atorado en un alambrado y dije, entonces yo abrí la puerta y me empecé a bajar con mucho cuidado porque el coche se movía y estaba el barranco, ¿verdad? Entonces yo dije, híjole, pues aquí, ándale Cayetano, con cuidado, porque si no se va a ir este coche para abajo, bájale. Puse un pie en la mesa y me bajé y dijo, y volteo y Cayetano estaba así. Paralizado. Ándale, güey. le dije. No, pues no, que no me mueva. Y se logró bajar. Entonces, se quedó paralizado. Entonces me di la vuelta con trabajo porque pues era el cerro. Abrí la puerta y le dije, Cayetano, lo moví. Barranca, ¿qué es eso? Y brincó y me tumbó y pasó sobre de mí. Salto de tigre. Sí, fue una anécdota. Todavía nos reímos mucho cuando nos acordamos de eso. Y rescataron el carro, nunca se fue más. Sí, lo sacó la grúa. Sí, se atoró en un alambrado. No, después de una curva que se me patinó la llanta Michelin. fíjate. Tronó. Y me decía Pancho, tu papá me decía, no corras con esas llantas. No, que son muy buenas. Que no. Yo te patrocino con las llantas, ponle yo sé lo que te digo. Y no. le hice caso. Yo te con la Michelin,
tenía Sí, fama, claro, era súper. chulada, ¿verdad? Y sí, eran buenas. Es buena, pero No, y traían unas Michelin muy bonitas. en Los su alpines punto. traían una Michelin muy bonita. Sí. Era Ring 15. Sí, Ring 15, Y era claro. una llanta Michelin con un dibujo muy bonito. Sí. Y eran joyas, las llantas eran joyas. Sí. Entonces, no, pues era Michelin, ¿no? Yes. Y luego Aunque acá los vendían vitalizadas. Tronel, marca Tronel, no. Tronel. No, Puras como yo no, solas. Puro Tronel, ¿no? Entonces, pues no, los Michelin eran joyas, yo me acuerdo, güey, digo, el que Sí. eran unas delgaditas, así que... Delgaditas, sí, que de las las traí- dos. las ¿No traí- traían cámara o sí? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí traían. No, el milagro traía nule, pues... Sí, no, es le que imagínate fregaron. la temperatura que agarraban la cámara y Sí, la no, presión, no, o eran sea. fatales. No. Tenías razón tu papá. ¿Y le bajaban la temperatura o le subían la presión, perdón, para la temperatura de las llantas? ¿Qué es eso? Sí, le subían. ¿Le subían la presión? Sí, le subían. Los corría duritas, pues, para que no se inflaran más tanto. Sí. Se calentaban más, dejando las bajitas, ¿no? Entonces Sí. subía mucho de presión. Entonces, en una curva allí, en plan de barranca, no, pues se me barrió la llanta esa y me fui. Y en Tapalpa también corriste. En Tapalpa también, sí. Sí. También, sí. La ganaste, ¿no? En Sí, tu categoría. Sí. En Volkswagen. Oye, Pero entonces era el Ocrasa, ¿verdad? Y no, y ahí ya te quedaste. Fue la única de Vallarta que corriste. Fue la única, sí, que corrí en Vallarta, creo que sí. Sí, fue la única. que corrió el pirulín, dice. El Fue pirulí, la no, la pirulí, verdad. fue la de pirulí esa. La segunda, que ganó Sí. Sanz, ¿Que ganó quién? el tiburón, Gerardo Sanz, ¿no? Sí. Y luego también corrió Arturo Altamirano, corrió en un Barracuda, ¿te acuerdas? Ah, sí. Arturo Sí, corría en el un ingeniero cañón. Altamirano, sí, sí, sí. ¿Y que cómo se platican que llamaba el vi- que estaba en la Volkswagen? ¿El que estaba en la Volkswagen? Sí, ¿Cómo se llamaba? sí, porque él también corrió ¿cómo dijiste? Barracuda, Un Barracuda. No, Barracuda, no, el otro, el cuadrado. Como GT. el GTS. El GTS. ¿sabes quién corrió? Ese, Miguel Rivera. Ese, Miguel Rivera, sí. Miguel Rivera. Corrió en un GTS rojo. Sí. Sí. Sí, me acuerdo de Miguel Rivera. Ah, pues tú me vendiste mi GTS. Uno verde. No había de otro Yo color. platicaba que yo debe haber sido 69. Yo he 69. buscado un GTS bueno, Y- no lo encontré. No, y están carísimos. No lo he encontrado el GTS. Me gustaría hacer uno para la Panamericana y no he logrado conseguir uno. Bueno, ¿Te convendría un GTS contra un Camaro? es más rápido el cámara, pero me gusta el GTS. El GTS era un cochezón. Ya es por Sí. gusto. El GTS es por gusto. Pero tienes que cambiarle la suspensión, ¿verdad? Tienes que cambiar así Ah, toda la expresión. Sí, porque si no, está cañón. Sí. Luego otro, en el tercer premio Jalisco, también ustedes quedaron primero y segundo. Sí, hubo. En la base aérea. En la base aérea, Sí, sí. sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Yo la mejor que corrí en la base aérea Bueno. es otra experiencia con la Michelin. También, es que la Michelin se agarraba también el piso, tan poquito de piso, que la llanta se hace ese Sí, chicle. es que era muy suavecita. Y me Muy dijo, suave. y me dijo tu papá, no corres con estas. No te recomiendo, no, se agarra muy bien. No, pues claro, allí en en plan de Barrancas, la llanta agarró la cara y me fui. O sea, se doblaba casi hasta la ceja del ring. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces faltó aire, yo creo también. Sí, pero esas pues que eran joyas traer Michelin, era Sí. un super lujo traer. Sí. Pero ahora sí de Sí, angostia. angostita. Es muy del tipo de aquel tipo de llanta, Sí. muy débil también. Sí, pues como el que pero traía el los otro- bochos el también. El La... Deutsche Boot traía, Sí. el Deutsche Boot traía de esas. Sí, ya después trajeron las llantas anchas de Michelin, buenísimas. Sí, sí, sí. Pero muy como la que me tocó a mí, que en ese cambio de que me arreglaron muy bien el Ocrasa, y entonces de repente llegaron y, oye, a ver, ven para que escojas llanta. Y me sacaron 4 Michelin de un ¿cómo se llama? El vehículo que era de un vehículo para carreras que tenía el maestro Dorantes. Ah, un Lotus. Un Lotus. Ah, de los De un Lotus que le cambiaron las llantas. Fórmula. Fórmula, Sí, ándale. Lotus. Sí, hubo aquí sí de esos. ¿Aquí en Guadalajara? Sí. Sí. ¿Dorantes lo traía? Sí, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, él Sí. tuvo un Lotus. Sí. Sí.
Sí, Fórmula Junior o una cosa así. Eso, Sí, Fórmula ¿verdad? Junior, sí. Fórmula Junior. Lotus. Parecido al que nos enseñó Gabriel. en la foto, Sí. Muy bonito, Sí, muy bonito. bonito. Sí, De ahí le quitaron las inglés. llantas. me mostraron, mira, aquí tenemos estas llantas, son las que traía el carro y las hilachas, y vi Michelin, dije, pues, Va. la agarro. Claro. Pero ¿cuál escoges? Dice, porque eran dos grandes atrás y anchas, mucho más anchas y todo. Y adelante, pues las delgaditas, no necesitas más para el agarre, para darle vuelta, ¿verdad? Y luego el peso más balanceado también. Total, le dije, esas, porque estaba muy chiquita. Pero yo calculé, si me dejan bien el motorcito, pues prefiero traerlo a todo, a que tenga una reserva y que me vaya a alcanzar por subidita, por lo que sea. Y pues así le dije esas. Pues se medio asustó el cuate. ¿Esa de veras que sí, atrás? Y entonces quedó el Volkswagen así. No. Las vueltas hasta se levantaba de la trompa. Adelante, porque no lo bajaban la suspensión. Allí donde trabajamos en Albarrán. No cortaban amortiguadores ni resortes, nada. En No. aquel entonces no, porque pues era el principio, estaba en Desarrollo apenas. desarrollo, digamos, experimentos. No, Sí, pero sí, ese sí, 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 ese sí. sí pedí yo. El distribuidor centrifugado y me acuerdo que las pipas eran diferentes, las pipas de los Hedes, ¿te acuerdas que eran Sí. Las de corneta. de corneta? Pero luego Que la te corneta- dabas unas super la quemadas con corneta ellas. la corneta se cerraba, que porque jalaba más, y luego el cofre lo sacabas. Pero no era cierto eso, que No es jalaba cierto. más, necesitabas meterle al último un cierre Sí, algo así. y entonces succionaba más. Ah, ok. La gasolina, Y la luego entrada de el la cofre- gasolina. El cofre como que lo abrías también tantito. Para que entrara airecito. Para que entrara mano. más airecito. Sí. No, y para el Entraba. Weber, ¿no? Si no, no cabía el Weber. No, pero era, Pues para, no traían que, Weber. era para que entrara más No, aire, era ¿no? no era para el Weber. enfriarlo. Era, Era para el Weber enfriarlo, estaba a ¿no? los lados, eran dobles. Para enfriar, Pues sí, lo traía a los lados. Sí. Era para enfriar, ¿verdad? se le Sí, ayudaba para a enfriar el porque sí, pues, motor se calentaba, ¿no? directo No a traíamos radiador a la de aceite turbina ni y nada, era pura a improvisación. soplar. Sí. Sí. Y toda historia aquí los hermanos. No, muchísima historia. Sí. Mucha también corrieron en el circuito Caiteso, ¿no? Y en la FEG en Altamira. Sí. En el circuito, esos circuitos, Sí, cómo no, sí, pues yo los vi a correr, sí, Sí. claro. El Caiteso, ¿quién lo hizo? ¿Targa Florio también? No, que de eso no hizo otra cosa. No me Esos acuerdo. nada más se corrieron una sola vez, ¿no? Sí, una vez y luego en Altamira también se corrió una sola vez. Sí, pero aquí estos hombres pues eran los meros. Sí, no, Es no, que pues tenían ganaban. unos superbochos ustedes, unos supercoches. Pues ese que te digo, con ese di un buen espectáculo contra Felipe Casuso. Ah, Casuso, era sí, rápido. que- Era, De Renault. venía con un veneno de carro, siempre. Los Sí, motores Sí, centraditos. claro, sí. Pues resulta que le gané el arranque y se me pegó atrás, defensa con defensa, casi me golpeaba. Y entramos a la primera curva y ahí empezó toda la retaíla. Pues fueron como 10 vueltas en que no me pudo pasar. Y igualitos los dos, en todos lados. Y resulta que se volteó un Renault. Echó maromas en la vuelta más rápida, que entrábamos más rápido. Y entraba con los dos, entrábamos con los cruzados, ¿verdad? Pero donde rodó el Renault dejó todo el vidrierío. Ah, sí. Entonces llego patinando y la primera vez dije, bueno, pues sí, va a aguantar la Michelin. Michelin. Y ahí vamos. A la siguiente, ahí mismo, soltó pedazos de hule. En las salpicaderas, nomás golpeó. Dije, hijo de la fregada, pues ya me fregué. Pues total, seguían las dos, una para la derecha, que también pues cruzado, pero sin el peso, ¿verdad? Porque esa era la llanta que se le había caído todo. Y luego eran dos U. Y luego una para entrar otra vez a la pista de la H. Pues ahí en la segunda, o sea, ya que soltó el hule, la llanta, en la segunda vuelta en U,
se me patinó más porque eran las puras cuerdas de acero. Se patinó Tachispas. un poquito más. Pero eso lo aprovechó Casuso y se metió. Y yo entré atrás de su defensa. En reversa. No. Yo nomás me abrí Lo un poquito alcanzaste más por y él aquí. se metió. Y te Porque pasó. venía defensa con defensa. Me salgo yo tantito y se metió. En la última vuelta. No, fueron como 2 o 3 vueltas antes de la última. Y yo me le metí a la defensa de atrás. Dije, pues de perdida aquí lo voy a presionar. Y sí, pues lo traje defensa con defensa. Ahora que sufriera él. Claro. Pero a la segunda, a la siguiente vuelta que di con ella, en la misma donde se me quiso trompear, empecé con el ring. Ya, salí y le aceleraba. Puro ring. Ay, joder, maestro, pues nomás me dice para la derecha, lo cerré el carro y me fui a las graderías. Sí, qué coraje. Ahí en las graderías me encontré a, ¿cómo se llama? El cuate de la Corona. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Domínguez, sí. Y estaba también un tío que conocía a Miguel Ángel. Y entonces el tío, oí que le dijo, mira, este es el que traía el Volkswagen. Y voltea y me dice, ¿tú traías el pues sí. Y son buenas anécdotas, ¿no? Sí. Es padre recordar lo que vivieron, ¿no? Y pues a nadie les ganaba a estos hombres. No. Y tenías también buenos duelos con Carlos Arellano, ¿no? Pues sí, Pues también. él los agarraba. Ese quería fuerzas, pero pues no. Sí, con Carlos también fue campeón nacional, Sí, ¿no? fue campeón nacional, así es. Era muy, ¿cómo te diré? Muy intransigente con él mismo. Se enojaba con él. Sí, pues yo no sé, pero sí perdía algo porque yéndose contra un poste, no soltar el acelerador Sí, ahí en y se estampó Colima, man. En Colima, ¿no? en Colima. Sí, Sí, no. y seguía acelerando. No quiso. Es que se desesperó mucho Sí, sí, porque sí. arrancamos y íbamos adelante y él quiso alcanzarnos en una vuelta y media, ¿no? No sé por qué se había retrasado tanto y pues se le borró el cassette, mano, porque entró durísimo, ¿verdad? Contra el poste. Contra el poste, o sea, no cabía, pues, y quería pasar. Y intentándolo. Sí, porque pues ya iba la delantera del otro, pues desespérate, ¿verdad? Sí. Pues el tiempo se nos fue de nuevo como agua. Es increíble lo rápido que se pasa el tiempo hablando de carros. Y bueno, pues ha sido realmente súper agradable estar platicando con ustedes. Igualmente. Por ahí esperemos después hacer otra plática más adelante y con todo invitar gusto. a más gente y que nos acompañe. Y seguir platicando de esta época pues, es dorada del automovilismo en Jalisco y en México, donde había mucho romanticismo en las carreras. Pues era... Me acordé de algo que me dijo tu papá. ¿Qué? No corras con esas llantas Michelin atrás, dice, no te va a ir bien. Pero Y tenía razón. Sí, con toda razón. Eso fue al Vallartazo, pues, a Vallarta. Y fue Vallartazo. Sí, porque la llanta se agarraba muy bien, pero se hacía como Se dobla, chicle. era muy- y Se doblaba. esas llantas me acuerdo que eran como Muy blanditas, sí. Entonces agarró la cara y me echó un tromponón y a la barranca, mano. Y en un Dinalpin. Oye, Sí. pues muchas gracias y pues seguir platicando, ¿no? Sí, Porque seguimos lo que platicando. quiere Pancho es guardar esto, un recuerdo para que no se olvide, porque estas vivencias, esto que están platicando, Sí. no se olvida. O sea, eso es adentro del coche. Lo que Sí. sintieron dentro del coche, ¿no? Y eso va a quedar grabado para siempre, ¿no? Sí. Y no está en ningún libro, ni en ningún periódico, No. nada. O sea, lo que vivieron ustedes dentro del carro es algo como muy íntimo de ustedes. Sí. Que qué bueno que nos lo estén platicando porque el profesionalismo de los carros de ahora, lo que vivían ustedes, hay una diferencia enorme, ¿no? Y mucha realidad. Sí,
Sí, sí, entonces es muy bueno que las generaciones nuevas empiecen a entender desde dónde viene el automovilismo en Jalisco y por qué ha sido cuna de pilotos como ustedes, o sea, pilotos súper ganadores y bueno, ya tenemos pilotos en Fórmula 1, en Fórmula 3, en fin, en varios campeonatos. Y bueno, todo es un proceso que ha ido siendo continuo, ¿no? Pero es muy interesante ver este tipo de pláticas para eso y bueno, para los patrocinadores. Imaginen que 50 años después seguimos hablando de sus marcas. Entonces, también para que se animen a apoyar el automovilismo en México. Es una historia que perdura. Pues gracias por acompañarnos y lo disfrutamos más que ustedes, No, igual que ustedes pues. o más, no sé, porque muy buenos relatos de experiencias que tuvieron. Lástima de los recuerdos que a veces no llegan, porque no me hay abundancia ahí, pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo. Sí, sí, Gracias a ustedes, al Gracias a contrario, ustedes. muchas gracias Ya por nos invitarnos. juntaremos todos los que participamos en esta plática Sí. y los pasaremos y nos reiremos una vez más, ¿no? Sí, es que ahorita con lo del COVID tampoco podemos hacer con mucha gente. Entonces, pues sí, pero yo creo que ya más adelante ya juntamos a toda la palomilla, como decían, y que se acuerden entre todos ustedes de sus anécdotas. Cómo no, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con Y todo gusto. gracias, Diego. Gracias, De Diego, nuevo. por aguantarnos. ¿No te aburriste?